Ya sonó el gallo ahí con usted y me molestan a mí por los chiltepes. Ok, gracias. Bueno, entonces digamos, si yo quisiera saber cuántos datos tengo entre 0 y 199, ¿cuántos tengo y cómo lo averiguarían ustedes? Sería Sería sumando 23, las ¿no? dos frecuencias. Exactamente, las dos están bien, o sea, sería 23 porque tendría que sumar esta y esta, ¿verdad? Y así sabría cuántos hay entre 0 y 199. Entonces, básicamente eso es la frecuencia acumulada. Voy acumulándolas para saber cuánto hay entre un intervalo y el otro. Entonces, digamos, la primera frecuencia acumulada sería 11, ¿verdad? Y luego le tendría que ir sumando a esta de arriba la siguiente frecuencia, ¿sí? Entonces sería igual a mi frecuencia de arriba, que es 11, más la siguiente frecuencia, que es 12, ¿verdad? Y eso me va a dar 23. Y como yo ya lo programé en Excel, entonces lo único que tengo que hacer es bajar esto. Entonces la siguiente sería 23 más 14, que me va a dar 37. La siguiente sería 37 más 1, 38. Y la última, 38 más 2, 40. La última frecuencia acumulada me tiene que dar el número de datos, ¿verdad? Porque hasta ahí acumulé. No sé si alguien tenga alguna duda con esta columna. Si lo van a hacer en su cuaderno, solo le tienen que ir sumando la siguiente, ¿verdad? Y si lo van a hacer en Excel, solo la primera, solo copiamos la primera frecuencia, o sea, igual a esta de acá. Y luego le sumamos a la de arriba, que sería H26, le sumamos la siguiente frecuencia, que es 12. Ahora, si lo van a hacer en su cuaderno, simplemente van sumando, ¿verdad? 11 más 12, 23. 23 más 14, 37. 37 más 1, 38. Y 38 más 2, 40. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Digamos, si lo trabajamos en el cuaderno, igual solo se copia el 11, digamos, al inicio de la primera columna. Exactamente, sí. Ajá. El chiste es saber, por ejemplo, cuántos hay entre 0 y 399. Tengo 38 datos. Y así se va acumulando. Va. Entonces, esto no debería de hacerse de esta manera, pero para que se les facilite más, lo que voy a hacer es una tablita de datos. Entonces voy a tener acá datos, para no hacer los bolas con la fórmula. Y voy a ir descomponiendo todos los datos que yo necesito para mi fórmula, para de último ya solo meterlos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ya tengo el límite inferior, ya tengo n, ya tengo f, pero aquí en la fórmula aparece una i minúscula, ¿sí? Esa I significa intervalo. Entonces, digamos, yo todos los datos para mi fórmula los voy a sacar solamente de uno de estos intervalos. ¿Cómo averiguo cuál? Lo que tengo que hacer es averiguar n medios y el intervalo va a ser el que más se le acerque hacia arriba. Entonces voy a ir escribiendo mis datos. El primero que necesito es n medios. El siguiente es LI. Después f de 1 de i menos 1. F de i menos 1. La i es minúscula, vamos a ver. Luego f de i. Y por último, a. Entonces, todos estos son los datos que yo tengo que tener para poder meter dentro de mi fórmula. El primero es n medios, porque este me va a decir qué intervalo yo voy a usar. ¿Cuánto es n? 40. Entonces sería igual a 40, que es el valor de n, dividido dentro de 2. Y esto me va a dar 20, ¿verdad? Entonces, para saber cuál es mi intervalo, yo tengo que buscar el que más se le acerque a n medios hacia arriba, en la frecuencia acumulada. Entonces, 20. En la frecuencia acumulada, ¿cuál es el valor que más se le acerca a 20? Hacia arriba. ¿Alguien que me dijo? 11. 11 se le acerca más a 20 hacia arriba. Ah, no, 23, sí. 23, 23, perdón. 23. Ok. 23. Entonces, como 23 es el que más se le acerca a 20 hacia arriba, este va a ser mi intervalo, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna duda con esto. Va. Entonces, yo ya tengo mi intervalo. Ahora
tengo que, de este intervalo que yo ya averigüé, tengo que sacar todos los datos. Entonces, el primero sería el límite inferior. Límite inferior de este intervalo es 100. ¿Sí? Luego, tengo la frecuencia acumulada. Este pedacito de acá se lee como frecuencia acumulada del intervalo menos una fila. Si quieren, se los escribo acá. Frecuencia acumulada del intervalo menos una fila. Entonces, ¿cuál es la frecuencia acumulada del intervalo? 23. Menos una fila es 11. Entonces, mi valor sería 11. Un dato acá, si mi intervalo fuera este primero, o sea, no fuera el 23, sino fuera este de acá, el intervalo de la frecuencia acumulada menos una fila no hay, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería el valor de 0. ¿Sí? Si fuera el caso de que les dé el primer intervalo y cuando busquen la fila anterior no existe, entonces la frecuencia acumulada del intervalo menos una fila sería 0. Si les diera ese caso o ese problema. Bueno, luego necesito la frecuencia del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia de este intervalo? ¿Alguien que me diga? 12. 12. Muy bien. La frecuencia de mi intervalo es 12. Entonces tengo 12 de valor. ¿Y cuál es mi anchura de clase? Acá la tengo. Es 100. ¿Verdad? ¿Alguna duda con los datos? Vale. Entonces, como ya tengo todos mis datos, ya solo los ingreso a la fórmula. Ingeniero, perdone, ¿de dónde sacó el 100 de anchura? Es el tamaño de mi intervalo. ¿Se recuerdan que aprendimos a sacar anchura de clase en la primera clase práctica? Aquí está. Es 100. Ingeniero, ¿podría repetir cómo se saca el n y medio creo que es? En medio solo divido n dentro de 2. N es 40. Es el número total de datos dividido dentro de 2. Gracias. Ok. Bueno, entonces ya tengo todos mis datos listos para meter a la fórmula. Y los voy metiendo. Aquí solo hay que tener cuidado con los paréntesis, ¿verdad? Vamos a ver. Sería mediana. Entonces sería igual a, dice, LI. Entonces, ¿cuál es LI? Es 100, ¿verdad? Más, abro mi primer paréntesis, que es este grandote que está aquí. Y esta línea que está acá en medio es un signo de agrupación también, ¿verdad? Dato curioso. Entonces significa que esta línea también es un paréntesis. O sea, paréntesis arriba, paréntesis abajo. Entonces necesito abrir otro para lo de arriba. Sería n medios es 20 menos la frecuencia acumulada del intervalo menos 1. En este caso es 11. Cierro el paréntesis. Dividido la frecuencia del intervalo, que es 12. Ya terminé mi división. Ahora voy a cerrar el otro paréntesis. Y lo voy a multiplicar por la anchura de clase o amplitud. Le doy Enter y automáticamente me calcula mi mediana. ¿Alguna duda con esto? Sí. Y si lo van a hacer en su calculadora, tendrían que hacer, vamos a ver, de primero la resta, después la división, después la multiplicación y de último la suma. Ese sería el orden. Si lo van a hacer en su calculadora, de primero restan, después el resultado de eso lo dividen, después lo multiplican y de último lo suman. Por la jerarquía de operaciones, ¿verdad? Les pongo la fórmula de nuevo. Tenemos LI, que es G38, más, abro este paréntesis, luego esto de arriba lo meto dentro de paréntesis también, n medios menos la frecuencia del intervalo menos una fila, cierro el paréntesis, dividido la frecuencia del intervalo, y lo multiplico todo por la anchura de clase.
No sé si alguien tenga alguna duda. La duda que me surge es, supongamos que donde dice que es la frecuencia del intervalo menos una fila, donde te ha Ajá. dicho que era cero, ¿qué resultado nos hubiera dado si hubiéramos tomado en cuenta la fila de arriba, verdad? La fila de La, arriba. la mediana, digamos, ¿qué resultado nos hubiera dado si en la frecuencia, ¿verdad? Del intervalo le restamos una fila, eso es lo que entendí, ¿verdad? Si hubiera Digamos, sido la primera, dice usted. exacto, exacto. Si pudiéramos hacer una así, porque para ver qué resultado nos tira, cuánto sería la variante, ¿verdad? Tomando en cuenta que sería cero No habría el ningún, o dato. sea, habría variante, ¿verdad? Pero, o sea, no, el procedimiento sería el mismo, solo que acá, en lugar de ser 11, sería cero. Ah, ya, eso ¿Ya? es lo que... Eso listo. sería. Ujú. Pero digamos, la mediana, eso también tiene como que un poco de pensamiento crítico o lógico, ¿verdad? La mediana es el valor que está en medio de todos nuestros datos, ¿sí? Entonces ustedes se ponen a pensar, nosotros tenemos 40 datos. Entre 0 y 199 de esos 40 datos, yo tengo 23 datos, ¿sí? Entonces, por lógica, mi mediana, el valor central, tendría que estar aquí en este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo 40 datos y aquí tengo la mitad de los datos, ¿sí? ¿Cuál es la mediana? 175. ¿Está entre 100 y 199? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces mi valor central es 175 y está en medio, ¿verdad? Tiene lógica. O sea, ahí tienen que pensar, por ejemplo, si les hubiera dado aquí, así como me dio poniéndole 0, 266. Entonces yo vengo aquí arriba y 266 no está entre 100 y 199, entonces está mal el procedimiento. ¿Sí? Ya, ya. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Está fácil, ¿no? Bueno. Y la otra medida de tendencia central es la moda, ¿verdad? Que es esta fórmula de acá. Bueno, entonces es lo mismo, ¿verdad? Dice moda igual a límite inferior, f del intervalo menos una fila, f del intervalo menos f del intervalo menos una fila, más f del intervalo menos f del intervalo más una fila. Todo por ti, que en este caso, bueno, es lo mismo, es la anchura. Voy a buscar una fórmula que sea como esta para que no se vayan a confundir. Denme un segundo. Listo, les voy a presentar mi pantalla otra vez. Bueno, aquí está la fórmula. Entonces tengo L, F y A, ¿verdad? No tengo que encontrar ninguna columna más porque todos mis datos los tengo acá. La moda se encuentra, ¿se recuerdan que habíamos dicho, verdad? ¿Qué es la moda? Alguien que me diga qué es la moda. Cuando escuchan moda, ¿en qué piensan? Bueno, vamos a Los datos que se preguntar repiten más. los datos que se repiten más, ¿es cierto? Muy bien. Entonces, digamos, sí, ¿verdad? O sea, cuando algo está de moda,
es porque toda la gente lo está haciendo, ¿verdad? Entonces en este caso sería igual. La moda es el dato que se repite más. Entonces, como igual acá tenemos un intervalo, no hay alguna fórmula para encontrar ese intervalo. Entonces, el intervalo va a ser el dato que se repite más. O sea, el dato de mayor frecuencia. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia aquí? 14. 14, muy bien. Entonces, este sería el intervalo para encontrar la moda. Vamos a ver, voy a poner mediana con naranja para que vean que ese intervalo usé. Y la moda con rojo. Ese rojo extraño. Ok. Va, entonces tenemos... Primero voy a poner mis datos. Va, entonces ya seleccioné mi intervalo, que es el intervalo de la frecuencia más alta. Ahora voy escribiendo mis datos, ¿verdad? Límite inferior de primero, después FI, y después FI, F de I menos una fila, sería este de acá. Y el otro que se repite, el otro que no se repite es FI más una fila. Entonces sería F de I más 1 y la anchura de clase. Estos serían todos mis datos. Entonces tengo límite inferior de mi intervalo de la moda es 200. La frecuencia del intervalo es 14. La frecuencia del intervalo menos una fila. Frecuencia del intervalo menos una fila es 12, o sea, la que está antes. Frecuencia del intervalo más una fila, en este caso sería 1. Y la amplitud o la anchura de clase también seguiría siendo 100 o la que ustedes escribieron en su ejemplo, ¿verdad? Y con esto ya tengo todos mis datos. ¿Alguna duda con la selección de los datos? Está fácil, ¿verdad? Y luego ya solo los meto en la fórmula, ¿verdad? Aquí igual hay que tener cuidado con los paréntesis. Una pregunta al ingeniero. Como ahí veo yo que dice AI, entonces no sé si tendría que ir algo más o solo la A así con el 100. Es la, ¿sí ves? Es la amplitud del intervalo, pero como estamos, la amplitud del intervalo es la, o la anchura de clase del intervalo, como la anchura de clase es la misma en todos los intervalos. ¿Sí? O sea, es de 0 a 99, de 0 a 100, perdón, de 100 a 200, de 200 a 300 y de 300 a 400. Siempre va a ser sí. En este caso, ¿verdad? Ahora si ustedes pusieron otra, entonces ya va a depender de ustedes o de lo que ustedes hicieron antes, ¿verdad? Bueno, entonces voy con la fórmula. Igual, solo tener cuidado con los paréntesis, ¿verdad? Entonces sería igual a límite inferior, que es 200, más todo este bloque de acá lo voy a meter en un paréntesis y cada pequeño bloque lo voy a ir metiendo en otro. Entonces sería el paréntesis grande que va a meter todo el bloque. Entonces ahora meto la resta esta en un solo paréntesis. Sería f del intervalo, que es 14, menos f del intervalo menos una fila, que es 12. Cierro el paréntesis de esa resta. Ahora dividido todo este paréntesis, ¿se dan cuenta? Toda esta resta la voy a dividir dentro de esto de aquí abajo. Entonces voy a abrir un paréntesis para todo el bloque de abajo y aparte cada resta de estos dos con su paréntesis, ¿verdad? Entonces ya abrí el paréntesis para todo el bloque. Ahora el primer paréntesis para la primera resta, que es FI, frecuencia del intervalo, o sea 14, menos frecuencia del intervalo menos una fila, 12. Ya tengo mi primera resta, cierro ese paréntesis, luego dice más el segundo paréntesis, que sería frecuencia del intervalo, menos la frecuencia del intervalo más una fila, que es 1. Cierro este paréntesis y cierro el paréntesis grande.
O sea, el paréntesis de todo el bloque de abajo. Y también voy a cerrar el paréntesis de todo el bloque de la división. Y todo eso lo voy a multiplicar por anchura de clase. Le doy Enter y 213.33 sería mi moda. Les vuelvo a escribir la fórmula. Tengo límite inferior y con los paréntesis solo hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, sería un paréntesis por todo esto. Vamos a ver, espérenme, voy a buscar el pizarrón para explicarles bien esto. Sería algo así. Tenemos acá nuestra fórmula. Entonces, digamos, sería límite inferior, eso no lo meto dentro de paréntesis. Luego tendría un paréntesis para todo este bloque. Un paréntesis para este bloque de acá. Y un paréntesis para este bloque completo de acá. Para que no nos dé error la calculadora, ¿verdad? O Excel. Entonces, digamos, sería LI. Lo voy a ir escribiendo si quiere. LI más, entonces iría el paréntesis de toda la división. Lo abro, ¿verdad? Otra buena práctica, otra cosa que sirve para uno no confundirse es abrir y cerrar de una vez. Entonces, abro y cierro el paréntesis de la división grande y dentro de ese paréntesis ya sigo escribiendo, ¿verdad? Entonces sería, abro y cierro el de arriba, abro y cierro. Dentro de este iría la resta, FI menos FI menos 1. Bueno, no voy a usar paréntesis para no confundirles. I menos 1. Ya tengo ese paréntesis. Ahora el grande de abajo sería, abro, cierro. Y dentro de ese grande ya voy a meter todo esto que está acá. Entonces sería, abro, cierro el primero. Dentro de ese iría FI menos FI menos 1. Ya tengo ese, más, abro y cierro el segundo. FI menos FI más 1. Y a todos estos paréntesis le voy a multiplicar la amplitud. Así sería el orden para meter los paréntesis. Igual yo les voy a subir este ejemplo y lo pueden usar en su examen si eso es lo que ustedes quieren. O sea, a mí no me interesa que aprendan a usar los paréntesis, no me interesa que les salga el resultado final. Entonces podrían usar esta que yo ya tengo acá. Ya solo sería de cambiar los datos aquí. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Y lo mismo, ¿verdad? La moda tendría que estar en el intervalo que encontramos. 213.33 está entre 200 y 299. Sí, ¿verdad? ¿Y eso no se redondea? Dependiendo del tipo de datos que tengamos, como digamos en este caso son niveles de cotinina, entonces sí valdría la pena porque todos nuestros datos son enteros, ¿verdad? Entonces en este caso sería el resultado 213, ya redondeado. ¿Alguna duda con esto? Bueno, entonces si no hay dudas, como ustedes son bien pilas, vamos a sacar igual mediana y moda de las otras dos tablas. Entonces vamos a separarlo esto en dos tareas. Una que van a subir antes de las 12:45, que va a ser de la segunda tabla. Y otra que van a subir el martes, que va a ser de la tercera tabla. ¿Estamos? Ok.
Qué callados están hoy. Bueno, entonces el silencio otorga. A ver, entonces tendrían que subir de la primera tabla o de la segunda tabla, digamos, del ejemplo, mediana y moda, para antes de las 12:45. Ya que ustedes ya tienen el ejemplo hecho de su tarea del martes, del miércoles. Y la otra sería para el martes. Con lo del parcial, no sé si tengan alguna duda. Los contenidos así. Inge, perdón, una pregunta. ¿Y si le entregamos mañana los 2 ejercicios? Porque igual tenemos que ejercitar y ver el video. Sí, por favor. Eso, eso iba a sugerir también, Miguel. Me voy a quedar conectado. Y cuando les vayan surgiendo las dudas, me las van diciendo. Hasta las 3 de la tarde. Solo tienen que hacer un ejercicio y ahí están las fórmulas ya escritas. Entonces, prácticamente solo tienen que cambiar datos. No es algo del otro mundo. Inge, ¿puedes subir para mientras el video donde explica los ejercicios de lo de hoy, la moda y la mediana? Ahorita no lo puedo subir porque ni siquiera he terminado de grabar. Pero sí se los voy a Pues, subir. Lo pues hay que que sí ya les... preguntar las fórmulas. Ahorita, espérenme, vamos a ver. Mira, pues, lo que sí ya les estoy subiendo ahorita es el ejercicio que yo hice ahorita, ese mismo. Perfecto. Listo. Y el espacio para que suban ustedes la tarea. Ahí estamos, ya está publicado. Y me voy a quedar conectado porque necesito que les surjan las dudas de una vez. Entonces ya tienen el ejercicio subido, pueden empezar a trabajar. El chiste no es ponerlos a correr, sino que les surjan las dudas para de una vez resolvérselas, porque ya viene el examen. Voy a dejar de grabar.